Bueno, hola a todas y a todos. Vamos a arrancar ahora con esta breve charla. Es una conversación que vamos a tener desde dos disciplinas distintas, un poco sobre públicos, un poco sobre cómo integrar los públicos a los espectáculos, cómo pensar el escenario más ampliado con la participación del público en otros lugares, cómo fomentar cruces más interdisciplinarios, el diálogo con el otro. Un poco son charlas que venimos teniendo con Yamila y que dijimos, bueno, tengámosla, pero con la cámara prendida, ¿no? Así es, Iván, un gustazo que estemos acá en este espacio compartiendo, jugando un poco con esto que nos encanta, que es el arte, con esto de pensar el arte y los contenidos y el público, para fortalecernos, obviamente, y poder generar cosas más lindas en un futuro. Totalmente. La idea de la charla es un poco pensar algunas herramientas que nos pueden servir a la hora de producir eh, los contenidos que queremos producir, sean obras, sean performance, sean festivales, incluso también, ¿no? O sea, sabemos que todos los que están más o menos haciendo cultura hacen muchas cosas, así que la idea es que nos sirva un poco a todos para pensar. Como estamos en pandemia, vamos a hablar de algunas cosas que no se pueden hacer, ¿no? Que están prohibidas aún, pero que nos van a servir también para pensar a ver cómo generarlas después a futuro, ¿no? A medida que vayamos recuperando la no normalidad o la normalidad o la normalidad en la que estábamos. Así que vayamos arrancando. Si les parece, podemos empezar hablando un poco de... Una de las charlas que teníamos a menudo era un poco cómo pensar el escenario, la obra de una manera más ampliada, ¿no? Cómo pensar esta cuestión que tiene que ver un poco con la sorpresa. Vamos a hablar de distintos lenguajes. Yo, como no vengo de la danza, voy a tirar ejemplos que no son de la danza, y Yami seguramente ahí va a meter ejemplos más de la danza, pero quizás voy a compartir pantalla, si les parece. Voy a arrancar un poco con de qué hablamos o que yo, o cuando conversamos de innovación en una obra, en qué pensamos, ¿no? Porque primero uno lo asocia a la tecnología, ¿verdad? ¿No? Como que Ujú. el primer cosa que uno dice es, bueno, agarrar la tecnología, el mapping, los celulares, etcétera, que no es necesario, sino simplemente es mover un poco las coordenadas tiempo-espacio y ya con eso tenemos un montón. Eso en gestión cultural pasa mucho, ¿no? El ejemplo sería la noche de los museos, por ejemplo, o sea, Así es. ¿no? Sí, que a veces es cambiar algún elemento y hace que la cosa genere curiosidad, ¿no es cierto? Que se pueda ver desde otra óptica también, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un paseo a la noche, todos juntos, todas juntas, que ir al museo en cualquier momento del día. Por lo general solemos ir a los museos cuando vamos a otro país, ¿no? Y no al museo que está Totalmente. cerca de casa. Sí, totalmente. Y esa es como una ocasión donde se llenan, desbordan los museos, y en verdad tiene que ver simplemente con un cambio de horario, ¿no? De propuesta es muy fácil. Entonces está bueno tener en cuenta que cuando hablamos de cambiar, a veces cambiar un par de elementos lo cambia todo, lo cambia todo. A mí me tocó de ir a una feria de libros en México y era de noche. O sea, era re lindo, o sea, era a las 2 de la mañana, estaba lleno de gente solo por eso, era una barata de libros nocturna, que terminaba obviamente en fiesta, ¿no? Pues ya que era de noche, ¿no? Claro. Eh, se aprovechaba el espíritu. Sí, Este, seguramente. Es un horario bueno, que genera también, tal vez hasta se generen otros contenidos, ¿no? En esos horarios. Se puede Totalmente. disparar muchas cosas con un simple cambio de horario. Sí, totalmente, ¿no? Es como que una obra, una presentación también es una máquina de generar conversaciones y vínculos, más allá de su contenido, que su contenido obviamente tiene repotencia artística, pero también tiene la capacidad en su formato de que se encuentre la gente, de que dialogue, de que encienda conversaciones para un u otro lado. Voy a dar algunos ejemplos, voy a compartir pantalla, ¿no? ¿Vale? De estos movimientos, ¿no? Para ir tirando algunos ejemplos, si les parece bien. A ver, tiro ahí. ¿Se ve algo? Sí. Se ve mucha gente, Sí. ¿no? En una especie de negocio de ropa. Este es un formato de música, Sofar o Sofar, que básicamente te invitan a ver un show musical que no sabes quién toca y no sabes dónde. O sea, la anti-invitación, ¿no? O sea, por ahí es un ritmo que no me gusta o un género que no me gusta y en un lugar que no tengo ni idea. Básicamente funciona con este movimiento que decíamos, ¿no? Que es un gesto de innovar simplemente quitándote las coordenadas de
el lugar y del músico también, ¿no? O la música que va a tocar. ¿Qué produce esto? Bueno, por un lado lo que produce es, primero, la excitación de que te inviten a un lugar que no sabes bien qué es y que lo vas a descubrir. Los lugares donde los hacen son de todos, locales comerciales, casas de familias, plazas, subterráneos, se hace en todas partes del mundo esto, ¿no? Acá también en varias provincias. Es una invitación un poco a descolocarse sobre lo que te esperas. Y el músico también, o la música que va a tocar, o músique, también es un misterio para uno. Entonces uno la verdad que tiene una experiencia que es muy fértil. Primero porque te conduce a lugares que no te esperabas de la ciudad. Y por otro también porque por ahí no tenías ganas de escuchar neofolclore esa noche. Y bueno, una vez que estás ahí, ya más si estás sentado adelante, no te vas a levantar y te vas a ir. Porque un poco la experiencia es eso, ¿no? O sea, la invitación de haberte cambiado un poco las coordenadas tiempo-espacio es un poco también a desalienar tus gustos, ¿no? Tus expectativas y ir al encuentro de algo que puede ser diferente a lo que te gusta. En ese sentido es un lindo formato, ¿no? Sí, a veces pasa que, ¿no? Que estamos como un poco monotemáticos, nada más pensamos en un tema, en que nos gusta tal cosa, porque en realidad no se ha acercado otros lenguajes, otras estéticas. Creo que es una manera también de sacarnos de nuestro lugar cómodo y que está bueno. Bueno, hay gente que le gusta también estos lugares un poco incómodos y tener experiencias nuevas. eh, ¿No? Porque creo que también abre mucho mundo y mucha cabeza. Totalmente, totalmente. Tiro algún ejemplillo más y Dale. después volvemos nosotros. Esto es Bombón Vecinal, ¿no? Escénicas. Era unas obras que hacían en prepandemia, ¿eh? En tu casa, básicamente. Era juntar a 8 amigos o 12 y montamos la obra en tu casa. Es un formato de desplazamiento que también tiene la originalidad y es un evento, a veces uno siempre piensa ¿no? en una platea grande, pero también está esta experiencia que se usa mucho en curación, en artes plásticas también. Yo he ido a ver muestras en la cocina de alguien, ¿viste? Sí. Tiene como ese desplazamiento que está bueno, y a nivel obra también es bastante desafiante porque se piensa y se cambian muchas cosas de la obra yendo a ver el lugar, ¿no? Porque en general son obras que se desplazan. Alguien de escénicas me contaba, cuando yo contaba este ejemplo, alguna vez que había una obra que él había visto, me contaba que era muy de los años 80, me dijo, no sé si será cierto, donde la consigna era que no podías decir quién eras, ¿viste? Tenías que ser toda una fantasía. Entonces vos ibas, la obra era una especie de performance, donde la gente, no sé, yo te podía decir que era ingeniero biólogo y vos me podías decir que eras, no sé, profesor de matemáticas, y Ajá. nos vinculábamos desde esa ficción, lo cual podía ser que vos seas profesor de matemática también o no, pero son como máquinas de despertar, como que el público está en otro lugar también, ¿no? Es decir, si estás en tu casa y la obra está en tu casa y tenés hasta incluso una cercanía personal ahí con los actores, también me parece que es un formato muy estimulante, y hay lugares, a mí me pasó en Tierra del Fuego, donde bueno, no tenemos el hábito de salir tanto, me decían ahí, en Tolwyn, en algunos Claro. lugares donde el clima es tremendo, y a mí me parecía que este tipo de formatos son muy estimulantes también, que es bueno, no querés salir de tu casa, vamos nosotros, ¿viste? Eh, Me parece que es un vínculo que está bueno. Me parece que el público esté tan cerca de los actores, creo que puede movilizar mucho más que estar a la distancia, que cuando hay distancia, hay lejanía, se pone más simbólica la cosa. En cambio, que estén tan cerca, creo que hasta pueden mover sentimientos bastante profundos, ¿no? En el público. Es Sí, muy diferente. completamente. Sí, 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 sí. Yo que soy más del pánico escénico, ya cuando se acerca alguien, viste, en estas obras ya me inquieta un poco. Es como cuando te quiere llamar el humorista, viste, a hablar, que decís, "Uf", pero está bueno, realmente sí te pasa a nivel cuerpo otra cosa, ¿no? Bueno, hay muchos de estos formatos. Vamos a dar un otro ejemplo ahí. Este es de las artes visuales, pero que me parece que está bueno, y con esto ya cierro ahí el pantallazo. Se llama Inédito Pendrive. Es de fotografía. Son muestras que se hacen por convocatoria, con algún tema, por ejemplo, el fuego, digamos ahí, con alguna línea de amplitud poética, y ahí vos podés poner lo que quieras, ¿viste? Digo, desde amantes, incendios,
agua, lo que sea, digamos, temáticamente es bastante abierto a partir de la consigna. Alguien lo edita, las chicas que hacen Inédito Pendrive lo editan en un video, y después se proyecta en paredes. O sea, es una muestra que vos la podés ver en la calle, a veces la proyectan en la calle, en la vereda, a veces lo proyectan en un centro cultural, en verdad donde pueden. Es decir, es una muestra de fotos donde ni siquiera es que están haciendo, enmarcando con lo caro que es, buscando el espacio seguro, es decir, se desborda, se desplaza de los espacios convencionales que uno espera, y en general cuando pasan la torta ahí viene un músico a tocar en vivo, o sea, está musicalizada la muestra de fotos. Es un evento precioso, siempre alguien habla antes. Este era sobre brujería. Ese cruce seguramente que potencia un montón tanto la fotografía como la música, ¿no? Bueno, en relación a esto que estabas contando, de estas experiencias del público, con estas puestas en escena, estas maneras, con un poco lo que estábamos hablando hace unos días atrás, ¿no? Que más allá de la obra artística, el evento pasa a ser una obra artística, donde el público está ahí también siendo parte, como mostrabas recién, la obra de teatro, la escenografía, la casa, es un lugar que también contiene al hecho artístico, ¿no? Y en relación a eso, podemos mirar un video, pero que es de danza contemporánea, que es de Rodrigo Pardo, y utilizan la ciudad como escenario. Y además está la intervención del público, bueno, ahí lo voy a ir mostrando para... What is it you're looking for? I just want to find out what's the matter with the salesman's wife, that's all. Does that make me sound like a madman? What makes you think there's something the matter? A lot of things. She's an invalid. She demands constant care. If me was a husband or anybody else, it would sure out of that water. Maybe she died. Where's the doctor? Hello. A man is assaulting a woman at 135 West 9th Street, second floor, the rear. Make it fast. LB Jeffers. Bueno, contame qué acabamos de ver, entonces. Bueno, esta obra es una obra de danza, teatro, y es utilizando la arquitectura de la ciudad como un escenario, ¿no? Está bueno porque entra el público, ingresa, ahí el público tiene la posibilidad de mirar y de sumar también elementos que tal vez el coreógrafo o el director no los estaba sumando al momento de hacer la apuesta. Tal vez hay elementos que están ocurriendo que son azarosos y que también en ese momento hacen que la obra sea única. Entonces le ponen un lugar al público ahí también de construir y de elegir y de seleccionar el orden para mirar hacia un lado, para mirar hacia el otro. Ellos tienen unos auriculares con toda la grabación, ese grito que se escucha, esa conversación telefónica que se escucha, esa está grabada y se emite todos en el mismo momento, empiezan a escucharlo. La obra empieza y está como bien dentro de un sonido, ¿no? Hasta los silencios están pautados. Está bueno, aparte ahí aparece la tecnología tan elemental como puede ser un auricular con un pen, no sé, o con un celular, con el audio que te dan al ingresar,
a ese espacio, a esa terraza desde la cual vas a mirar la puesta en escena. Bueno, me parece que ahí está el público muy comprometido, muy metido en toda la historia, pudiendo elegir, y bueno, también son otros espacios, otras maneras de mirar, otras maneras de construir, y además, viste, como también las cosas que aparecen y que hasta son casi mucho más creíbles que una puesta en un teatro a la italiana, ¿no? Como que esto sería imposible. Totalmente, totalmente. A mí me encanta, o sea, tengo ganas de verla, obvio, porque es muy cautivante, ¿no? Me hace acordar varias cosas, ¿no? Primero me hizo pensar en, obviamente, La ventana indiscreta, peliculón de Hitchcock. Si la vieron, genial, vuélvanla a ver. Y si no, véanla, pues es espectacular, que es una peli también, ¿no? Mucho binocular, se rompe la pierna. El protagonista entonces está todo el tiempo con binoculares mirando a sus vecinos y ve un crimen, ¿no? Muy, muy Hitchcock. Pero es una película que te resuena mucho también porque habla del espectador de cine. O sea, ese tipo mirando una historia como si fuera en una pantalla afuera, es también la historia de todos nosotros cuando vemos una película. Es una reflexión muy linda sobre los espectadores y lo que nos sucede, lo que nos puede transformar cuando vemos una obra. Eso por un lado me hizo pensar en cómo también te involucra como público, ¿no? O sea, el recurso de los binoculares, por un lado, y por otro, Es también me hizo acordar tecnología una... también, Sí. ¿no? ¿Cómo? Que es tecnología también. Como una Totalmente. luz, como no sé, como una reproducción de algo más tecnológico, que lo relacionamos con algo más moderno, más actual, de la multimedia, de la web, de todo eso. Bueno, ese elemento también pertenece a la tecnología. Totalmente. Y me gusta que igual es una participación activa la del público, ¿viste? Es decir, no es que te sentás y bueno, y contemplás, sino bueno, te tenés que mover, te tenés que ir a la terraza, tenés que ir encuadrando, me imagino que te deben ir diciendo ahora ahí, después en la otra terraza. Eso me parece Sí, también es libertad, ¿no? Para decidir, para elegir, ¿no? Te da cierta libertad ahí para que vos puedas construir tu orden también en la historia. Poder no mirar, podés mirar otras cosas también, que es distinto en un teatro. En un teatro hasta la silla como está posicionada, no sé, y la oscuridad hace que tengas que mirar en una sola, única dirección, incluso la luz, el cenital está ahí diciendo dónde tenemos que poner el ojo, y me parece que eso pone bueno, hoy en día el público es distinto al público de antes. Antes era más, pienso más en espectador que está ahí mirando, quieto, y hoy es el público, un público que más que interviene, que es parte de lo que se está construyendo, y así también es la educación hoy en día. Hoy se habla de producir conocimiento, y no solamente de reproducir lo ya conocido, ¿no? Sino hacer uso de eso para producir algo nuevo. totalmente, totalmente. Bueno, me parece, así me encanta el ejemplo, también me recuerda también lo que te producen obras como de Rimini Protocol, que es de Alemania. Bueno, Lola Arias tenía una obra que era Shopping Center, que era un auricular, y la obra era 5 o 7 personas en un shopping. Te hacían meterte en un shopping y te iban dando coordenadas con el auricular. Te hablaba de que los shoppings se parecía al principio tiene la misma arquitectura de las prisiones. Entonces te contaba eso, como que la arquitectura de los shopping Mira. centers es preciosa esa obra. Y bueno, y después tenías que moverte por el espacio siguiendo las órdenes que te daban, que eran aterradoras, ¿no? O sea, entre en un local, quédese mirando un objeto 5 minutos, ponele, ¿viste? Notará que el vendedor se empieza a inquietar, bueno, te empieza a hablar de nuestra relación con el capitalismo y con los objetos a partir de, pero tu cuerpo, el cuerpichi, estaba medio, me parece que los que vienen de danza o los de escénicas, esa hora debe ser un placer de recorrer, para los que no, estás con el zapato, te incomoda mucho, porque te da vergüenza y qué sé yo, pero es muy movilizadora, y de vuelta, a mí lo que me gusta de este ejemplo que trajiste, es que estamos en una época rara, ¿no? A nivel de pensar nuestras obras en ciertos lugares tradicionales, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que está bueno pensar el espacio de otra manera. Me da la impresión que los lugares donde vamos a garantizar el encuentro, que fluyan obras, que sigamos
generando vínculos, pensamiento, movilización en los públicos, y va a costar que sea en el escenario en muchos lados, porque no va a haber escenarios, por lo menos en el corto plazo, ¿no? O sea, venimos como de Europa, que abrieron, ahora cerraron de vuelta, y bueno, acá parece que va a tener la misma tendencia. Entonces, todo lo que tome el site specific, la performance, la ciudad como escenario, como relato, esta misma obra de Terrazas es una obra para la pandemia preciosa y una vecindad. Entonces, en ese sentido, me parece que está bueno, ¿no? Como a partir de esto que conversamos, como conclusión, que vamos a tener que pensar desplazamientos por afuera del escenario, además de que nos gusta a veces hacerlos o no, también estamos en Sí, esa... yo creo en que eso. también antes de la pandemia estaba sucediendo que los públicos eran muy reducidos, ¿no? ¿Cómo Claro, convocar al público, ¿no? ¿Cómo hacer para convocar? Bueno, una de las estrategias es lo de las interdisciplinas donde, bueno, traen distintos públicos, cuando algo tiene como música, danza, teatro, plástica, hace que se acerquen distintos públicos y hacer un público más o menos numeroso, ¿no? Creo que tal vez habría cierta crisis con eso, de lo que es bueno, el lenguaje escénico, tanto en lo que es estatal como en lo privado, y creo que repensar ahora, creo que estamos en un momento así de mucho pensamiento para cuando se vuelva a alguna normalidad, ¿sí? O bueno, o se pueda salir de esta pandemia, creo que van a aparecer distintos modos de involucrar al público, porque me parece que va por ahí, porque yo considero bueno, que la gente que el humano es nómade y necesita estar en movimiento para conocer el mundo, y no quieto. Estuvo mucho tiempo quieto frente a una pantalla, y creo que la que va ahora es, bueno, ¿cómo puedo involucrarlo? ¿Qué le puedo proponer para que se sienta parte de eso y pueda, a partir del movimiento de trasladarse, de viajar en una puesta en escena, en una obra, o viajar por el mundo, pueda conocer, pueda conocer, pueda conocer el arte, pueda conocer, no sé, identidades, pueda conocer ideas, modos de pensar, ¿no? Para fortalecerse también, ¿no? Y yo creo que es importante esto de no hay algo que baje y que te diga como, hay un cuestionamiento de eso, no voy a permitir que haya algo que baje y que me diga cómo pensar, sino que necesito construirlo yo. Y eso está tanto en la educación como en el arte, ¿no? Esa necesidad del público. Mira, si no tenés una propuesta donde yo me involucre, donde yo pueda también ser parte, eh, aportar ideas, contenidos. Bueno, vos hablás mucho también de estas cuestiones, ¿no? Del público colaborando con la puesta, con la muestra, con la exposición. Bueno, hay un montón de casos que hablan de eso, ¿no es Sí, cierto? sí, hay uno que es famoso también, es el público participante transforma la obra, porque tiene que ver con que también tenemos que generar un sistema en el cual entren de manera fértil, ¿no? Y no simplemente, o sea, nosotros hablamos de cambiar las coordenadas tiempo y espacio, pero siempre para que se produzca un movimiento más profundo en el espectador y correrlo quizás un poco también, ¿no? De ese lugar de espectador. Hay un ejemplo que es el Museo de los Corazones Rotos en Croacia. Es un museo que tuvo muchos premios en su momento como un museo muy original, pero es un museo que el patrimonio es las historias de la gente. La consigna es muy simple, que es, ¿te rompieron el corazón alguna vez? Sí, medio que pone casi todo el mundo, ¿no? O sea, excepto algunos pocos. Bueno, contanos cómo es la historia y danos un objeto de esa relación, ¿no? Entonces, gente empieza a sacar cositas que tenía de exnovias, novios, novies, peluches, bombacha, traje de novia, un hacha con la que le rompió la casa cuando él lo dejó. Es alucinante, y unos textitos que son muy conmovedores. Y es un teatro, de vuelta, un teatro, perdona, tiene algo muy teatral. Es un museo hecho en base al público. Eso me parece, nada, súper fértil. Y yo creo que hay un nivel más que vos lo mencionaste, que es de qué manera eso es muy transformador para el público. También es un desafío, como
como dramaturgia también y como puesta de obra, pensar de qué manera el público también puede llegar a partir de estos movimientos tiempo-espacio de ser transformado. Voy a dar un ejemplo de una performance que se hizo 68, ¿será? Ponerle 69, o sea, hace tiempo, muy del palo del Ditela, que era en la calle Florida, ponían una muestra de arte. Por ahí, por esa época. Típica muestra de arte. Invitaban a la gente, bueno, en un momento dado, lugar chiquito, vidriado, a la calle Florida, estaban viendo la obra, entraba alguien, un tipo, seguramente, cierra con llave y se va. Y queda encerrada la gente, ¿viste? Es una locura, como era una obra de mucha experimentación, viste que todos los que están, sobre todo en artes visuales, es bueno, parte del código, como bueno, esperamos un ratito, pero pasó el tiempo, viste, y no les abrían, viste, y no les abrieron nunca, viste, al final. Entonces empezó a generar un diálogo con los que estaban en la calle, ellos contándoles que estaban encerrados, que se fue, que no volvía el tipo, y al final uno de la calle rompió la vidriera, y ellos salieron. Y ese era el objetivo de la obra, viste, que era, sobre todo en esa época, la solución va a venir de la gente, digamos, organizada, organizándose, no de la institucionalidad, no de la curación, es decir, lo que quería producir era ese efecto revelador de vos vas a ver una obra como espectador, pero si no accionás, digamos, no va a cambiar nada. Preciosa, ¿no? Como Sí, sí. performance. Volvemos al público, porque yo te decía que hay una obra que se llama Violencia, de Escena 11, que, que está buenísima porque ha convocado, por lo que ha abordado, o la estética que abordó, convocó a un público sumamente punk. E incluso cuando yo la fui a ver a la obra, pensé que, no sé, había ido a un show yo la fui a ver en Brasil, Escena 11 de Brasil era la compañía, y era un público todo punk. Claro, cuando entré a ver la obra, la estética era muy punk, y también además tenía un cruce de lenguajes, mucha tecnología, una cámara sobre un robot que circulaba por arriba del escenario, la música en vivo y flotando arriba de la cabeza del público que estábamos sentados en la parte de las butacas, ¿no? Pero era bastante a la italiana el escenario, pero tenía esas cosas que rompían un poco con lo tradicional y sumaban otros elementos que hacen que la cosa se potencie muchísimo. Había mucha tecnología. Estaba, Sí. no, Ah. no. Y creo que ahí a mí me gustó mucho esa obra, no sé si está bien decir gustar, pero me impactó un montón porque era muy clara su identidad, era muy particular su identidad, era danza contemporánea, pero nunca había visto tanta claridad en una identidad que no tenía que ver con Europa. Eso me Mirá. pasó. Eso es lo que en el año, imagínate, año 2000, sí, en el año 2000 yo venía viendo nada más que producciones europeas como modelo, ¿no? Que eso, bueno, fue algo que se reprodujo bastante acá en Argentina en la formación de las bailarinas de danza contemporánea. Lo interesante de esta obra de Brasil es que lograron una identidad propia y que estaba muy lejana a la identidad europea. Y ahí me parece que está la clave. Bueno, tenía una estética muy punk, bueno, una particularidad que también convocó a otro público diferente al que podría convocar una obra de danza contemporánea tradicional con estética europea en Brasil. Sí, es re impactante el cruce de lenguajes, es una cosa muy mutante también, ¿no? Tiene esa cosa que tiene Brasil también, ¿no? Que culturalmente ellos tienen mucha corriente porque hay un lenguaje que te remite también a lo masivo, un poco también a lo europeo, pero viste que tiene como esa cosa de fagocitar,
tienen como una teoría, los brasileros también cultural, de que en América se traga todo y produce algo muy particular. Hay una frase que expresa ese movimiento que es to be or not to be, que es: yo tomo la cultura de todas partes, pero construyo mi identidad desde la territorialidad latina, que tiene que ver también con estar bombardeado por esas influencias. También me parece que está bueno saber que pensar en realidad que Europa también no es la Europa que nosotros imaginamos ya, ¿viste? Es decir, nosotros imaginamos una Europa que es la de nuestra formación, que es un poco la de nuestro... también lo que imaginamos y tenemos inculcados colonialmente, ¿no? De Europa, pero es una Europa que hoy muchas de sus cosas están pasadas por la segunda generación de inmigrantes, de Noráfrica, de Asia. Entonces también es una Europa que incluso en sus lugares tradicionales sigue teniendo esta cosa ahí tradicional, clásica, podríamos decir, en algunos sentidos, investigación muy fuerte, pero también tiene como, está en una especie de turbulento cambio, porque ya son belgas, gente que tiene un link muy profundo y que sigue teniendo un link muy profundo con Damasco, ponele, o con Sudáfrica. Digo, hay muchas obras que están redibujando Europa. Lo cierto es que nosotros, educados colonialmente, si vamos a Europa, probablemente no miremos que a nivel territorial es un país muy distinto, es decir, a la Europa de nuestra formación que imaginamos. Te decía, si hay, te muestro un ejemplillo en video, si te parece, que es una obra que se llama La Comisión de la Verdad. Que la Comisión de la Verdad son unos juicios que se hacían en Sudáfrica después del apartheid, que era, bueno, había una amnistía, terrible, ¿no? Es decir, gente que masacró a muchas personas ahí, estaba en libertad, y promovió una serie de juicios para llegar a la verdad, qué había pasado con esos cuerpos, ¿no? Eso pasaba en Sudáfrica. No apuntaban a la condena, sino al esclarecimiento de un montón de situaciones brutales que tuvieron. Y esos juicios se llamaban La Comisión de la Verdad. Y esta obra que les voy a mostrar se llama La Comisión de la Verdad, es de un belga de origen subsahariano, de Europa. Él es belga, pero sus padres es de ahí, y tienen unos vínculos. Es esto que digo yo, de que hay una nueva Europa, y que muchos movimientos de modernidad están viniendo de esas personas. Miren, les voy a contar de qué va primero, y después ponemos el videíto, recorto. Es una obra sobre los zoológicos humanos, que los zoológicos humanos es fin del siglo XIX, principios del XX, como su nombre lo expresa, a algún perverso se le ocurrió la idea de hacer zoológicos con gente, básicamente. Una monstruosidad muy europea, muy de la época, que es tipo, che, es como viajar un zoológico, pero acá está tal tribu, acá está tal otra, y básicamente lo que hacían era buscar gente de esos lugares, pigmeos, por ejemplo, es decir, todo lo que encendía esa fantasía colonialista, ¿no? También digo, pigmeos, traeme los gigantes de la Patagonia, ¿viste? O sea, con lo cual también raptaban mapuches, terminaban ahí, ponerle un zoológico en Alemania o en España. De hecho, hay una publicidad, si googlean en internet la van a ver, que es tipo, niñas aztecas, caníbales africanos, una monstruosidad. Y las fotos son terribles, porque es foto compraron, ¿no? Raptaron gente de una tribu entera y la llevaron a Alemania, donde hace 20 grados bajo cero, imagínate. O sea, la gente moría como moscas. Esos son los zoológicos humanos, una barbaridad. Y la obra esta es una ficción, empieza con una ficción, pero tiene mucho de cruce también con lo real, que es alguien que va a buscar el cadáver de su abuelo, reclama el cadáver de su abuelo que murió en uno de estos zoológicos humanos. Ese es el plot de la dramaturgia, digamos, ¿no? Y a partir de ahí se arma una obra que se hace en el Palacio de Justicia Real de Bélgica, como si fuera acá en tribunales. O sea, se hace en una sala. Dentro de los jueces está un juez de la Corte Suprema de Bélgica. O sea, empiezan a agarrar, se hace una obra de ficción, pero empieza a tomar, gente que no es actriz, o que no es actor, o que no, y para intervenir en la obra. Entonces tenés parte de los jueces, uno es de la Corte Suprema, hay abogados que participan, hay gente de derechos humanos que participan, hay activistas,
hay bailarines que participan como testigos, hay escritores y hay gente que cuenta su experiencia. Pongo el video y después digo 2 cositas más sobre él. Ahí va. ¿Se ve más o menos? O sea, se ve negro, ¿no? Ahí arranca. Zaterdag 26 april 1913 was de opening van de Wereldtentoonstelling te Gent. Voy a bajar un poquito el volumen. Está en flamenco, o sea, imposible. Ese es el Palacio de Justicia. Y la gente se siente en el estrado como en un juicio, digamos. No en el estrado, perdón. Entonces, de repente hay una historiadora que te cuenta sobre los zoológicos humanos. Este es el de la Corte Suprema. Y esto es lo que digo que es Europa hoy también, ¿no? O sea, como que más allá de que nos cueste a nosotros, gran parte de la vitalidad artística europea está pasando por esta generación. Detengo un segundo porque, bueno, digo, son las situaciones que se dan en este tipo de obras donde de repente hay cosas que están guionadas y otras que no, porque la gente empieza a discutir también. No es una obra sobre el pasado europeo, eso es lo que quiero decir, es una obra sobre el presente europeo. Es decir, si vos venís de cierto origen norafricano, subsahariano, no conseguís laburo por más que seas belga. O sea, tus condiciones de habitante europeo son otras, y mucho de eso habla esta obra, que mientras seguimos viendo que va corriendo, digamos, ¿no? Y ahí vos tenés poetas, bailarines, y tenés la tradición africana que vuelve de repente a Europa, ¿no? Remixeado. Voy a dejar de compartir pantalla. Tomaba esto también como un ejemplo de lo interdisciplinario, ¿no? Y en un sentido amplio. No solo trabajar con gente de disciplinas artísticas, también con parte de lo que uno entiende como público y también con una activista también, ¿no? Es como de teatro documental también, ¿no? Me parecía interesante traerlo en esto de que estábamos hablando de los cruces, ¿no? Del interdisciplinario, del público participante y sobre todo también de la identidad, de la política y de una obra que es poderosa para hablar del hoy, ¿no? Exacto, estaba justamente pensando en eso, era muy, muy actual, es de lo que está sucediendo, de lo que ha sucedido, recupera lo que ha sucedido como parte también de su identidad, de la identidad de hoy de Europa, ¿no? Y también es como poner en una obra un montón de contenidos que tienen que ver con revisarnos, con repensarnos, y también pone al público en un lugar de hacerse cargo, de ver qué le pasa con eso, estando en esa situación, viendo esa situación, bueno, que aparece esta libertad de que el público también pueda expresarse, ¿no? Haciéndose partícipe, ¿no? Y me parece que acá, vos, como decías vos, lo político, también es un elemento importante. No están hablando de cualquier cosa, no abordan cualquier temática. Acá hay una decisión de abordar estas temáticas, que son las temáticas que los ponen, que hoy en día está poniéndolos en conflicto. Creo que acerca la cuestión de otra manera, desde un lugar artístico, y por eso puede llegar de otra manera a la gente, ¿no? Con esta cercanía, esta real cercanía, con esta podés participar también. Me parece que esto de lo que tiene que ver con la política es relevante. Y la manera en que se hace la apuesta, ¿no? La manera que se hace el evento, también tiene una posición política.
Claro. Poner al público de espectador y ajeno a eso y lejano, también es una decisión política. O poner al público ahí cerquita de lo que sucede, ¿no? Como decías hoy, como lo veíamos hoy, en una casa, con los actores cerquita. Eso lleva a un lugar de mayor compromiso también, no algo lejano, algo que está cerca de nosotros. Entonces me parece que ahí también, como decíamos al principio, los eventos también son eventos artísticos donde van a hacer que el público sea parte o no sea parte de los temas, de lo que se aborda, de los contenidos, como la exposición sobre el amor o la ruptura del amor que decías hoy. Me parece que va por ahí Total. la nueva puesta en escena, el nuevo modo de abordar los proyectos culturales, ¿no? Sí, sí, es uno de los, o sea, hay de todo, ¿no? O sea, no tiene que ser necesariamente el único, obviamente lo sabemos, pero me parece que es interesante ver también qué está pasando. A mí, bueno, lo habrán visto ahí en el video, pero cuando entra la danza entra como un testigo más, ¿viste? Es decir, es alguien que viene a dar testimonio sobre el racismo y lo expresa danzando. Y esa danza no es una danza europea ya, como nosotros entendemos lo que es Europa. Es europea, plenamente europea, lo que es Europa hoy. Que es, digo, de repente te aparece algo que es esa catástrofe del esclavismo de la humanidad que sigue estando hoy, ¿no? Aún hoy, de alguna manera, porque el control de África todavía lo sigue teniendo Europa. Entonces son diálogos que me parecen como súper fértiles, y habla el público también. Esto que decís vos, las decisiones políticas, es decir, no solo está cerca, sino que de repente alguien, si quiere contar algo, lo cuenta, y lo pienso eso también en el sentido de que, digo, habla el alcalde de la ciudad, responde una pregunta ahí. No fue a la obra, pero contestó una pregunta por video, que la pregunta era si Europa tenía que pedir perdón o no, digamos, ¿no? Por los crímenes del colonialismo, ¿no? Creo que el alcalde es era en ese momento alguien de derecha, contestó que no, digo que no tenía que pedir, como que era complejo y tal, porque si no, no sé, se habrá justificado de alguna manera, pero fíjate cómo abre una discusión política que termina hablando también el alcalde en una obra. Nada, me parece que está bueno, que son formatos para explorar, y me parece que es una época de mucha exploración, ¿no? Ya a mí me parece que ahora medio que no nos queda otra. Sí, bueno, estamos en una época de pensar qué hicimos, qué queda, qué hay para hacer, de cómo me envuelve la pregunta, la función del arte, ¿no? Hace poco veía una obra de Juan Onofri que disparó en el sector de la danza un estallido de emociones, de enojos, de todo, de gente que lo avaló, que no lo avaló, y me parece que está buenísimo cuando el arte toca, ¿no? Cuando Total, total. te llega, te toca, ¿no? Me preocupa cuando no emociona, no enoja, no. eh, Me parece que va por ahí. Y bueno, eh, creo que con eso de tocar, de afectar, de transformar, de construir pensamiento a través de las ideas del arte, del modo en que se formula una obra artística, un evento, creo que esa es son decisiones políticas desde, desde punta a punta, de donde lo mires, ¿sí? Y bueno, me parece que no podemos estar ajenos a eso. Me parece que eso sería como un poco marcando esta charla también en lo que respecta al Festival Internacional Danza por la Identidad que se está llevando adelante ahora, que tiene que ver con estas Perfecto. cosas. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias por invitarme a este diálogo, por un lado. Por otro, felicitaciones por el festival. Felicitaciones también por llevarlo adelante en este contexto, ¿no? Porque realmente es un año que nosotros nos olvidamos porque estamos en él, ¿no? Pero es un año del trauma todavía, ¿no? Es decir, a mí me recuerda mucho a los accidentes, ¿viste? Cuando alguien sale de un accidente que por ahí está diciendo, che, ¿la cartera dónde está? Que sí, para que no importa la cartera, tipo, o sea, me parece que estamos todos un poco en ese año, a veces en este confuso, por eso me parece muy valiente y muy valeroso que lleven adelante un proyecto entre tantas dificultades, porque lo que buscan
es de vuelta, ¿no? Es conmover, es transformar a partir de las obras, es encender el encuentro con el otro y repensarse, así que, bueno, nada, muchas gracias, Yami, ahí por invitarme a esta charlita. A vos, Iván, gracias. Para nosotros es muy, muy importante que tu acercamiento y nada, que nos fortaleces un montón con tus palabras, con tus ideas. La verdad que estamos muy, muy agradecidos. Hablo en nombre de todo el equipo de producción. Bueno, es al revés ahí, es al revés, es mutuo ahí, como tiene que ser. Así que bueno, gracias a los que están y las que están del otro lado, así que bueno, nos veremos por ahí, en las pantallas por ahora y luego en vivo. Ojalá que sea pronto. Chau, chau.